Hola, Dios te bendiga más. Bienvenidos al canal La Pura Verdad, el cual fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras, donde los argumentos son sometidos al escrutinio y sustentados por la base bíblica. Hoy vamos a entregar el tema La verdad del milenio que no se ha explicado. Aclaro que lo que vas a escuchar voy a decir cosas que son muy personales, que las enseño con respaldo de la palabra de Dios, tratando de apegarme a las escrituras un 100%. Debemos de aclarar que el pueblo judío que no ha aceptado a Jesucristo como el Salvador y que todavía lo están esperando, ellos relacionan la venida del Mesías solamente con el reino universal, pero que a ellos no se les reveló la salvación en Cristo con su muerte y resurrección, aunque muchos judíos no se han convertido al Evangelio de Jesucristo, otros sí se han convertido. Como nación todavía no lo han aceptado. Por eso es que dice Apocalipsis que van a llorar y lamentar cuando se den cuenta en la gran tribulación que Jesús es el Señor que habían rechazado. Encontramos el anuncio en Apocalipsis de la caída de los reinos del mundo y el gobierno de un reino universal milenial del Mesías, que culmina en el reino eterno. Dice la palabra del Señor: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Quiero aclarar que existen tres perspectivas con respecto al milenio y tienen que ver con la venida de Cristo a establecer su reino. Está la posición amilenialista, no dice que no habrá milenio y que habrá un final de la era y entonces estaremos por la eternidad con el Señor, y los otros que no aceptaron a Cristo serán condenados. Está también los postmilenialistas que dicen que hay que convertir en cristiano todo el mundo, cristianizar todas las esferas del mundo y prepararle el ambiente al Señor Jesucristo para que venga a establecer su reino. Nosotros somos la posición premilenialista. Creemos que el Señor vendrá al final de los 7 años, como dice Apocalipsis, capítulo 19 y 20, a establecer su reino milenial. Están los que dicen que el milenio es simbólico y los que dicen que es literal, un reino de 1000 años. Yo creo que será un reino visible y literal, porque el hecho de las profecías cumplidas en la primera venida de Cristo fueron literales, me confirman que las profecías referentes a su venida a establecer su reino serán literales también, y que su base estará en Israel, específicamente Jerusalén, lo cual veremos más adelante con las características de este reino. Apocalipsis 20 nos habla del establecimiento del reino milenial. Leo. Juan dice: yo veo el milenio dentro del plan de Dios. Y Juan lo escribe en Apocalipsis 20. Ahora, yo veo el milenio como una última oportunidad para la humanidad. Es la misericordia de Dios antes de entrar en un contexto de eternidad y que haya la creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde dice la Biblia que todo es hecho nuevo y que las primeras cosas pasaron y ya no existen ni vendrán a memoria. Pero antes de entrar directamente a los acontecimientos durante el milenio, debemos considerar algunas cosas en el estilo judío de registrar la profecía. Yo vengo insistiendo en esto porque así es como se entiende la cronología en que ellos dan la profecía. Número 1, con estas profecías del Antiguo Testamento sucede lo mismo que al estudiar el libro de Apocalipsis, que no está en orden cronológico. Número 2, que hay profecías que hablan de un personaje o acontecimiento en el Antiguo Testamento y la misma se aplica a diferentes personajes o acontecimientos. Ejemplo, la profecía de la destrucción del rey de Tiro, registrada en Ezequiel 28. Cuando usted la viene leyendo y de pronto se sale de contexto y habla de la rebelión de Satanás, igualmente en Isaías 14 habla de la destrucción del rey de Babilonia. Y nuevamente se sale del contexto y nos habla del juicio contra Satanás por su rebelión. Igual sucede con la profecía de las 70 semanas de Daniel,
en el libro de Daniel nos habla muy clarito, nos viene hablando de la liberación de Israel de Babilonia y de pronto comienza a hablar del Mesías y después de un príncipe malvado, y lo del príncipe malvado se puede aplicar a Antíoco Epífanes, rey de Siria en su tiempo, y se puede aplicar al general Tito Flavio Vespasiano de Roma, y se puede aplicar al anticristo de los tiempos de la gran tribulación. O sea que hay profecías que tienen cumplimiento parcial 2 veces y hasta tener un cumplimiento total. Por eso yo creo que la Biblia tiene una revelación progresiva. Cuando digo que tiene una revelación progresiva, me refiero casi todo lo que es escatología, lo que es profecía, porque en cuanto a la doctrina de la salvación ya está revelada. No hay otra revelación, y que la Biblia no es de interpretación privada, sino que debe ser sometida la enseñanza a la luz de todas las sagradas escrituras. Igual sucede en el Antiguo Testamento cuando describe el reinado del Mesías, lo describe como un todo. Los profetas no hicieron distinción porque a ellos no les fue revelada la época de la gracia, ni tampoco la época de la eternidad. Aunque hacían alusión a estas épocas, ellos solo visualizaban un reino mesiánico en la tierra y le llamaban la restauración de todas las cosas. Por eso es que hay momentos en que el Antiguo Testamento, donde viene hablando del reino milenial, y de pronto lo ubica en el tiempo de la gracia o primera venida del Mesías y la existencia de la iglesia, y de pronto comienza a hablar de la eternidad. Ejemplo, la escritura dice en Isaías 65, 17 y 19, porque he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Aquí lo ubica un contexto de eternidad y sigue diciendo Isaías, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y entra directamente al milenio. En el mismo texto, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esto hablando del milenio. En vez, dice la palabra, de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras de hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y entra lo que se llama la eternidad. En el mismo texto, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y entra de nuevo al milenio, dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío y obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías capítulo 60, versículo del 13 al 22. Algunos de los pasajes que hablan de un reino mesiánico en la tierra, por si está interesado y no tiene que buscar como yo busqué uno por uno, se los voy a dar, algunos de ellos. Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5. Amós capítulo 9, verso 11 al 15. Joel 3, 28. Isaías capítulo 2, versículo 11. Isaías capítulo 61, versículo del 3 al 11. Isaías capítulo 65, verso 9 al 25, Isaías 66, verso 18 al 24, Jeremías 30, del versículo 2 al 11, y del versículo 17 al 22,
y Zacarías capítulo 12, 13 y 14, y cierra en Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vamos a leer solamente uno de los pasajes. Dice así en Miqueas 4, del 1 al 5, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ahora, si procedemos a leer el pasaje que habla de los 1000 años, entonces está claro que es un reino literal. En Apocalipsis capítulo 20 dice de la siguiente manera, donde se registra el milenio: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acabo de leer Apocalipsis 20 del 1 al 10 literalmente, donde habla del milenio. ¿Qué nos presenta este pasaje? Lo voy a desgajar como comercio una naranja por partes. Número 1, Satanás es atado, encadenado, dice, y arrojado al abismo por 1000 años. El ángel sella la entrada para que no salga a engañar a las naciones. Dios le va a demostrar al hombre con este acto que el hombre peca con diablo y sin diablo. ¡Qué terrible! No se puede argumentar que el acto de atar al diablo es simbólico y que significa que Jesús lo ató cuando murió y resucitó y le quitó el poder de engañar a las naciones, y que después es desatado. Y el poder que le quitó Jesucristo lo vuelve a recuperar el diablo y sale de nuevo a engañar a las naciones. A mí no me parece así, porque el diablo, después del sacrificio de Cristo, mi amado amigo y hermano, sigue engañando a las naciones y sigue haciendo diabluras. El mismo Señor lo llama príncipe de este siglo o de este mundo. El apóstol Pablo dice que Satanás es el dios de este mundo, y el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que ese argumento no vale. Sí, yo creo que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, le quitó el imperio sobre la muerte y recobra el poder sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y que ahora Él como hombre lo vence con su sacrificio, y anuló el acta de los decretos que nos era contraria a la humanidad, y avergonzó al diablo y a sus demonios en la cruz, y que después del sacrificio de Cristo le da
el poder al cristiano para luchar contra las fuerzas del mal y con las armas que Él nos dio, según Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17. Además, Apocalipsis dice que inmediatamente después de que lo ata por 1000 años, resucitan los decapitados en la gran tribulación. Y habla claro que estos que resucitan no se dejaron marcar por la bestia. Además, para entender este pasaje, hay que buscar en la palabra si hay alguna alusión de un lugar donde los demonios están prisioneros en el abismo y así corroborarlo, si lo que describe es real, aunque no sea un asunto espiritual. Y claro que encontramos en la escritura esta descripción. El abismo, para aclararle, es la prisión de oscuridad donde están cautivos los demonios actualmente. Según Judas, el libro de Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, verso 6. Además, se nos habla en Apocalipsis que Dios le dio la orden al ángel que tenía la llave del abismo para abrirlo y soltar los demonios que van a ejecutar su juicio durante 5 meses. La escritura dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Apocalipsis capítulo 9, verso del 1 al 5. Así es que esos demonios salieron del abismo. Además, tenemos el caso del endemoniado gadareno a través del cual los demonios rogaban a Cristo que no los enviase al abismo. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Lucas capítulo 8, verso 30 al 31. Y el apóstol Pablo es claro que después del sacrificio de Cristo, cuando él escribe el libro a los tesalonicenses, habla que Satanás sigue engañando a las naciones y hasta usa al anticristo y lo escribe así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y 10. Así que descartamos la teoría de que esto no sucede cuando aparece en Apocalipsis 20, donde un ángel ata a Satanás y lo mete prisionero al abismo. Número 2. Juan vio trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La promesa de Jesús a los apóstoles del Cordero se cumple aquí. Dice literalmente la Biblia, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. Pero vosotros, dice la Escritura, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22, versos 28 al 30. Además, como punto 3, Juan vio las almas de los decapitados en la gran tribulación por causa del testimonio y fidelidad. Estos resucitaron. Es el primer grupo del milenio que resucita, por eso lo llama primera resurrección del milenio, porque hay 2 resurrecciones. Les llama bienaventurados los que resucitaron en el primer grupo, porque la muerte eterna no tiene poder sobre ellos. Dice que estos son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Yo creo
que esta es la primera resurrección del milenio, ya que en el milenio van a haber dos resurrecciones, la de los mártires decapitados en los 7 años y la de los incrédulos después del milenio para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y esto lo confirmo ya que no ha habido en historia después de la primera venida de Cristo solo una resurrección, sino varias. Primero la de Jesucristo, luego la de la iglesia que va a ser arrebatada, luego los 2 testigos que registra Apocalipsis capítulo 11, que ellos los van a matar y van a resucitar a los 3 días enfrente de todo el mundo. Dios los va a levantar y los decapitados en la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 20. Por eso yo creo que esta frase, primera resurrección, se refiere a la primera del milenio porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Daniel lo dice muy claro con las 2 resurrecciones del tiempo del fin. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso dice la Biblia, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Así que los decapitados que resucitan se unen a la iglesia en la función de reinar sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 20, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Pablo dice en su carta a los Corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Y por último, cuarto, describe el final, Juan, el final de Satanás y los incrédulos, según este pasaje de Apocalipsis 20. Luego, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones, y logró engañar una multitud como la arena del mar, los cuales rodearán a Israel para destruirla, pero desciende fuego del cielo y los consume, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, dice literalmente, de día y de noche por los siglos de los siglos. Algunos argumentan aquí que hace alusión a la segunda venida de Cristo a establecer su reino, pero es erróneo, ya que en la segunda venida Él destruye al falso profeta y al anticristo y los lanza al lago de fuego y azufre. Y al final del milenio es diferente, se narra el fin de Satanás y las naciones engañadas. Así es que no nos vengan a bailar con esto. Habrá una cuarta guerra mundial, significa esto, que en realidad no será guerra, sino que el mismo Dios descendió con fuego del cielo y los consumió. Vamos a hablar de las características que tendrá este reino milenial, lo que va a haber. Primero, la geografía del planeta cambia a raíz del último terremoto en la séptima copa, ¿verdad? Ese terremoto mundial enviado a través de los juicios de Dios, donde desaparecen islas y montes y es alterada la geografía de la tierra. La Biblia dice, aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Isaías 26, 15. Será un reino de paz, no habrá guerras, sino hasta el final de los 1000 años. Y juzgará, dice la Biblia, entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 4. También habrá enseñanza del mismo Señor desde Jerusalén. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versos 3 y 4. Como consecuencia de esto,
Vendrá un conocimiento de Dios en toda la tierra durante el milenio. La gente buscará a Cristo. No harán mal ni dañarán, dice la Biblia, en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Isaías capítulo 11, versos 9 y 10. Será obligatorio para todas las naciones que quedaron en la tierra ir a Jerusalén a celebrar días de reposo y fiestas de tabernáculo. El que no suba será castigado. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, no la iglesia que ha sido glorificada ni los que resucitaron, que fueron decapitados, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 21. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías capítulo 66, verso 23. Esta parte ceremonial será en el milenio para las naciones, porque la iglesia ya estará glorificada y reinará con Cristo sobre la tierra, y no tendrá que guardar esa fiesta ni días de reposo, porque Cristo fue el cumplimiento de la ley ceremonial y la ley moral de Dios. En Cristo están reunidas todas las cosas del cielo y la tierra. Alabado sea el Señor, porque ya no tendremos que vivir bajo la ley. Por eso leemos en la carta a los Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 10. La armonía entre los seres humanos y los animales será una armonía perfecta. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Oiga, qué hermoso. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Los animales carnívoros volverán a ser herbívoros, como la época antes del diluvio. Habrá gente que aún con el diablo atado cometen pecado en estos 1000 años, claro. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, verso 17 al 19. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Así es que refrenda que sí va a haber pecado. Sigue diciendo la Biblia: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David,
y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Zacarías capítulo 13, verso 1 y 2. En este tiempo, los que tienen que subir a adorar a Jerusalén son las naciones que quedaron en la tierra después de los 7 años. Y para la gente que van haciendo en esos 1000 años, y el sistema para que ellos hagan culto será como el pacto de la ley. Pero nosotros los cristianos ya no entramos en esa modalidad porque estaremos reinando con Cristo. La gente que peque puede subir a Jerusalén y pedir perdón. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. También en ese tiempo la gente que está aquí en la tierra va a comer. He aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, le dice él a las naciones que se rebelaron contra Dios, de estos que van a quedar en el milenio. Y aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Los que quedaron vivos de la gran tribulación y el pueblo de Israel que se convirtió, ellos van a comer. Sigue diciendo la Biblia, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. También nos dice la Biblia que habrá enfermedad y hasta muerte. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. También habrá procreación y multiplicación de personas. Eso es por sentido común, porque habrá gente de carne y hueso en ese milenio, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. También dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Isaías capítulo 9, verso del 2 al 3. Se dará la destrucción total de Satanás y sus seguidores al final de este milenio, sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el pueblo de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 7 al 10. Dice Zacarías, haciendo alusión cuando Dios desciende y consume la gente, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos. Qué terrible, y la lengua se les deshará en su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Zacarías capítulo 14, versos 12 y 13. Dice el profeta Ezequiel aplicado a Satanás, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ese será el juicio de Satanás. Sigue diciendo, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel capítulo 28, verso 18 al 19. Así es que no quedará impune el mal, siempre triunfa el poder del sacrificio de Cristo. Nuestro Dios tiene al final la victoria sobre el milenio y para entrar al reino eterno. Cuando termine el milenio, se dará el gran juicio del trono blanco, o juicio final para condenación a los que rechazaron la salvación de Dios en Cristo y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida o fueron borrados.
para dar paso al descenso de la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y las tierras nuevas, donde el mar ya no existía más y las primeras cosas pasaron. Así es que mi amigo y mi hermano, es importante que nosotros nos preparemos primero para irnos con el Señor cuando Él venga y no tener que pasar por toda esta gran tribulación y este periodo donde van a caer plagas sobre la tierra y los juicios de Dios y será consumada la ira de Dios. Y nos preparemos para no pasar por ahí y menos para pasar por un milenio donde también se va a levantar Satanás y va a engañar a muchos. Es importante que nosotros entendamos este fin de los tiempos. Así que es un placer poder hacerle esta entrega y nos vemos hasta la siguiente entrega de la serie de escatología sobre el tema la realidad de la nueva Jerusalén. Vamos a ver cosas muy interesantes que no han sido explicadas. Le ha hablado José Amador Romero desde el canal La Pura Verdad. Dios te bendiga más.